La información que aquí se presenta es parte de la obra Psicoanálisis de los cuentos de hadas, del psicoanalista Bruno Bettelheim. La vida vislumbrada desde el interior. Los personajes y aventuras de los cuentos de hadas pueden causar en las personas un impacto formativo en los valores, así como en el genio creativo de las mismas. Como es bien sabido, los cuentos de hadas son dirigidos a niños, y les ayudan a que cualquier tarea, por más difícil que sea, la puedan superar. Pero lo más satisfactorio es crear una conciencia madura, para calmar los más oscuros sentimientos y pensamientos que lleva en su inconsciente. Desde siempre la mente de los niños puede abrirse a una apreciación de las cosas más elevadas de la vida, y, debido a los cuentos de hadas, puede llegar a disfrutar de las mayores obras de arte y literatura. J. K. Chesterton y C. San Lewis manifestaron que los cuentos de hadas son exploraciones espirituales y por tanto, lo más parecido a la vida real, puesto que revelan la vida humana, vista, sentida o vislumbrada desde el interior, es decir, le muestra al niño elementos de la sociedad a un nivel que le hace madurar y entender a su manera lo que sucede a su alrededor. Los llevan a descubrir su identidad y vocación, aportándoles experiencias necesarias para desarrollar su carácter, ya que le prometen al niño que, si se atreve a pasar por esa temible y abrumadora búsqueda, fuerzas divinas acudirán en su ayuda para vencer los retos. Actualmente existen muchas versiones de los cuentos de hadas, supuestamente más digeribles, simplificadas y amables. Sin embargo, lo que hacen estas es insultar la mente del niño, quitándole su sentido y significado profundo. En versiones como películas y programas de televisión, estos convierten a los cuentos que una distracción superficial, sin mencionar que hay canales de YouTube que se encargan de satanizar las primeras versiones como aberrantes, sin ponerse a pensar que hay un significado más profundo en ellas, elementos que verdaderamente retan a los niños a transformar su mundo. Bettelheim menciona que a través de la historia del hombre, nos damos cuenta de que la vida intelectual del niño, exceptuando las experiencias inmediatas dentro de la familia, siempre ha dependido de historias míticas, así como de los cuentos de hadas. Esta literatura tradicional alimentaba la imaginación del niño y estimula su fantasía. Además respondían a las preguntas más comunes de los niños. Los cuentos dan la oportunidad, no solo de transformar la desesperación en esperanza, sino que le otorga un camino para encontrarse a sí mismo como el héroe de la historia, encontrando soluciones a los problemas internos por el que el niño esté pasando en aquel momento de su vida. Por tal razón, son terapéuticos. El contenido de la historia no tiene nada que ver con la vida externa de quien lee, sino con los conflictos internos, que parecen incomprensibles y sin solución, y eso es lo que hace rica a las historias porque trabajan desde el interior. Un cuento, al igual que los mitos, alcanzan su máximo esplendor cuando se plasman por escrito y dejan de cambiar constantemente. Antes de esto, los cuentos fueron transmitidos de manera oral de generación en generación a lo largo de los siglos. Por tanto, se fueron modificando según el pensamiento de quien lo contaba, y pensaba que era de mayor interés para quien lo escuchaban según los momentos históricos de la época. Los protagonistas y la trama de los cuentos de hadas son la representación de los conflictos internos, y dan soluciones sutiles para resolver esos conflictos, y los pasos para alcanzar un nivel de desarrollo humano superior. Estas narraciones son presentadas de manera sencilla y clara, no le piden nada a quien la escucha, lo que impulsa al niño más pequeño a actuar de manera que nunca se sienta inferior, y le proporciona seguridad. Se sienta esperanzado hacia su futuro, hacia un final feliz. Lewis Carroll los llamaba un regalo de amor. El niño relaciona los personajes con lo que ve en su contexto, sabe que un gigante o una bruja no existen, sin embargo, le da esas propiedades a las personas con quienes convive. Las historias pueden ser sangrientas y amenazantes, pero si se platica con el niño, se darán cuenta que estos relacionan los personajes con adultos y sus acciones,
Los cuentos dan madurez, incluso al niño más pequeño. Los antagonistas pueden parecer villanos aterradores, pero el cuento hace que un pequeño pueda aprovecharse de ellos con astucia. El contar cuentos completos con situaciones que podrían llegar a verse aberrantes para los adultos, para los niños, es sentirse a gusto con la idea de tener el poder de vencer al malo o adulto. Los cuentos de hadas mantienen la esperanza en los niños que algún día podrán convertirse en esos villanos, con los mismos poderes que el adulto, y eso es la gran esperanza que nos hace hombres. Bethlehem 1975